Yo voy a comenzar explicándole somatostatina. Primero, somatostatina va a ser una hormona peptídica de 14 y 28 aminoácidos. Esta fue identificada en 1968 y posteriormente caracterizada en 1973. Esta primero fue identificada en las células somatotropas de la adenohipófisis y posteriormente se encontró en las células beta del islote de Langerhans. Esta va a tener una vida media de 3 minutos a 5 y se va a encontrar en la sangre normalmente de 30 a 100 picogramos sobre mililitro. A ver, ahí solamente se encuentra esta somatostatina. Como bien dijo, la somatostatina fue descubierta a nivel de las células, a nivel de la adenohipófisis. ¿Por qué? Porque se descubrió que tenía una acción inhibitoria, sobre todo cuando veamos hipófisis, sobre la hormona de crecimiento. Y ahora vemos que aparece también en el islote de Langerhans, en las células delta. ¿Solamente allí existe, Mercedes? ¿Nada más en esos dos lugares? No, también se encontró en el tracto digestivo, además de la retina. Ahorita les voy a explicar dónde se encuentra la somatostatina de 14 aminoácidos y la de 28. Entonces, para que quede claro, la somatostatina es una hormona inhibitoria que donde quiera que se encuentre, se va a encontrar en diferentes lugares, no solamente como menciona Mercedes, sino también se va a encontrar a nivel de sistema nervioso, a nivel de sangre, en las plaquetas, a nivel de intestino, en todas partes, pero su acción va a ser inhibitoria. En este momento nos interesa sobre todo qué está haciendo en las células delta en el islote de Langerhans, que es lo que estamos viendo. Bueno, ¿qué más, Mercedes? A ver, permítame. Y la vida media también vean que las hormonas que hemos visto, insulina, glucagón y somatostatina, su vida media es muy, muy pequeña. De insulina 5 minutos, de glucagón 5 minutos. Y ahora vemos que la somatostatina, su vida media es entre 3 y 5 minutos. Entonces, la vida media de estas hormonas es muy corta, muy pequeña. Entonces, eso va a ser importante cuando un paciente, por ejemplo, requiera alguna de estas hormonas somatostatina, por ejemplo, cuando veamos acromegalia o gigantismo, pues muchos de los tratamientos es usar un análogo de somatostatina, pero vean la vida media que tiene esta hormona de 3 a 5 minutos. ¿Qué más, Mercedes? Vamos a tener la estructura química. La somatostatina posee dos formas biológicamente activas. La primera es la somatostatina 14. Esta va a ser un péptido, justamente como su nombre lo dice, constituida de 14 aminoácidos. Va a presentar un puente sulfuro entre las dos cisteínas situadas en la posición 3 y 14. Esta se va a encontrar predominantemente en el encéfalo, el islote de Langerhans y en la retina, mientras que la somatostatina 28 va a tener propiedades similares a la somatostatina 14. Va a encontrarse un puente de sulfuro en la posición 7 y 10. Esta la vamos a encontrar mayormente en el tubo digestivo, más en duodeno y yeyuno. A veces la somatostatina 28 también se puede unir a receptores de la somatostatina 14. La que a nosotros nos va a interesar por el momento va a ser la somatostatina 14, ya que esta va a ser la principal inhibitoria en las células alfa y beta de los islotes de Langerhans. Entonces, a ver, está bien lo que está diciendo, pero la somatostatina entonces ¿se sintetiza como 14 o se sintetiza como de 28? Ambas se sintetizan del mismo gen, pero dependiendo dónde se encuentre justamente la traducción, vamos a tener estas dos. Se van a desprender muchos fragmentos biológicamente, pero solamente los únicos dos activos que se conocen es la somatostatina 28 y la 14. Entonces, regrésese. Lo que dijo está bien. Regrésese al anterior. Podemos decir que la de 28 es la prosomatostatina, la de 28. O sea, recuerden que todas las hormonas proteicas
al ir madurando una vez que se han sintetizado en el ribosoma y que pasaron ya al retículo endoplasmático rugoso, van a tener un péptido de señalización y un número de aminoácidos. Entonces, cuando se van cortando, se quita la parte inicial o la parte pre, nada más me va a quedar la prosomatostatina. Entonces, yo puedo decir en este caso que la prosomatostatina es de 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la de 28 también es activa, como dice Mercedes. En la adenohipófisis yo la voy a tener de 28. En el páncreas, cuando se está formando, también voy a tener de 28, pero la que es más activa en el páncreas, en las células delta, es la de 14, mientras que, por ejemplo, en la adenohipófisis va a quedar como prosomatostatina. Entonces, esto no habíamos visto en las otras. Decíamos que la insulina era activa cuando se le quitaba la parte pro. Pero en este caso, la prohormona, que es la de 28, también es activa. Es un caso especial de la somatostatina. Por eso le preguntaba, ¿de dónde se forma? Pues se va a formar primero la de 28 en todos los lugares, pero en ciertos lugares, como es el islote de Langerhans, se va a dividir en dos. Si pueden ver, de 28 y 28 voy a tener 2 de 14. Y es la forma activa en el islote de Langerhans, en las células delta. ¿Sí? Queda claro esa característica de esta hormona, que tanto la prohormona como la somatostatina son activas. ¿Sí? Sí. En este caso, de las que se conoce más que son prosomatostatina, que es activa, es esta principalmente. De las otras, no dudo que haya otras que sean activas, pero por ejemplo, en el caso de la insulina, esta, si está con más aminoácidos, es inactiva. Entonces, del caso que se conoce es la prosomatostatina, que sería la forma activa también, ¿sí? La de 28. ¿Sí, Daniel? La de 28 es principalmente a nivel de la adenohipófisis, que inhibe a la hormona de crecimiento. Pero como nos dice esta Mercedes, también la vamos a encontrar a nivel de intestino, la vamos a encontrar a nivel de médula espinal, a nivel del cerebro, a nivel de todo del sistema nervioso central. Pero también la vamos a encontrar a nivel de plaquetas, a nivel de estómago, en el tracto digestivo también se encuentra porque su acción es inhibitoria. Por ejemplo, en la sangre inhibe la agregación plaquetaria. En el caso ahorita que nos va a explicar esta Mercedes, inhibe tanto la secreción de la insulina como la secreción de glucagón. O sea, en las dos. Generalmente esta en el islote tiene una acción parácrina, que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué más, Mercedes? Bueno, ahora les voy a explicar lo que es su biosíntesis. Vamos a tener que esta va a estar formada, estas dos formas activas van a estar justamente formadas por un mismo gen, la preprosomatostatina. Este gen consta de dos taxones codificantes y un intrón. Cuando sea retirada el intrón y va a ser traducido a los ribosomas, vamos a obtener nuestro péptido preprosomatostatina de 116 aminoácidos. En el retículo endoplásmico rugoso se le va a retirar la parte pre. Posteriormente, esta irá al aparato de Golgi, donde nuestra prosomatostatina es hidrolizada por las endoproteasas convertasas de péptidos. Esto generando dos fragmentos biológicamente activos. Vamos a tener a la somatostatina 14. Esto se va a dar a partir de la ruptura de la arginina-lisina, mientras que la somatostatina 28 se va a generar en la ruptura arginina. Así vamos a tener a nuestras dos hormonas activas.
Nada más que antes de pasar al aparato de Golgi, pasa primero al retículo endoplasmático rugoso, ¿eh? Acuérdense bien, ¿sí? Sí, lo mencioné. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener ciertos estímulos que nos van a justamente aumentar la secreción de esta hormona o por el contrario nos van a inhibir. Vamos a tener que esta hormona justamente va a ser una hormona inhibitoria. Esta se va a estimular cuando vamos a ingerir alimentos. ¿Por qué? Una de sus principales funciones de esta justamente es aumentar ese intervalo para que nuestros órganos puedan asimilar los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. Por eso es una vida media tan corta. Solamente se va a encargar de parar todo para que nuestros órganos justamente tengan esta capacidad de asimilar todos los nutrientes que nosotros estamos consumiendo. Por eso va a ser estimulada cuando nosotros ingerimos alimentos. También va a ser estimulada cuando tenemos un aumento de la glucosa. Ahorita se los voy a explicar qué es lo que pasa. También, cuando justamente tenemos como los aminoácidos, un aumento de los aminoácidos también nos va a estimular. Mientras que una disminución de los ácidos grasos, eso nos estimula. ¿Por qué? Vamos a tener que cuando están disminuidos los ácidos grasos, tenemos justamente un transportador que va a ser estimulado por los ácidos grasos. Cuando estos están bajos, no hay ningún problema. Pero en el caso contrario, son inhibitorios, como tenemos en la flechita roja. El P123 va a ser un transportador. Este va a ser un transportador agonista de la inhibición de la secreción de somatostatina. Cuando están aumentados los ácidos grasos, este va a ocasionar justamente una inhibición en la somatostatina. Se va a ver estimulado el GPR123, que entonces va a ser un cotransportador para la inhibición de la somatostatina. También los efectos inhibitorios tenemos a la acetilcolina. ¿Por qué? La acetilcolina, a partir de los receptores muscarínicos tipo 4, va a estimular la secreción del páncreas por medio del nervio vago. Y como dijimos, la somatostatina, al ser una hormona inhibitoria, incluso de todas y cada una de las secreciones, lo que cuando comienza otra vez la secreción, esta se va a ver inhibida. Vamos a tener que igual se va a ver inhibida cuando la glucosa está baja. Nos vamos a encontrar ya en una época de ayuno, como no hay alimentos que se han ingerido, por lo tanto no hay necesidad de esta secreción. A ver, ¿no tiene una imagen, Mercedes, sobre eso? Aquí les voy a explicar cómo es que funciona la glucosa, el glucagón, como unos mediadores para la secreción de la somatostatina. Primero, vamos a tener que nuestra glucosa va a ser detectada por medio de los GLUT. Una vez que esta va a entrar a la célula, hace la glucólisis y posteriormente es aceptada por el ciclo de Krebs. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar un aumento del ATP y ADP. Este aumento va a ocasionar que se cierren los canales de potasio. Esto desporaliza la célula, abriendo los canales dependientes de voltaje de calcio. Está aumentando la entrada de calcio a nivel intracelular, aumentando los niveles, lo que va a ocasionar la liberación de la somatostatina. En el caso del glucagón, va a aumentar los niveles de AMP cíclico por medio de adeninato ciclasa. Este va a abrir receptores de calcio en el retículo endoplásmico, aumentando nuevamente los niveles de calcio a nivel intracelular, ocasionando la liberación de la somatostatina. Entonces, como vemos, los estimuladores son glucosa y glucagón. También puede ser, también estos, bueno, al momento de que estimulan, van a hacerlo principalmente es la liberación de calcio, para que la somatostatina pueda liberarse.
A ver. En el esquema usted tiene esto que está en verde, es su célula delta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí incluso dice célula delta. ¿Sí, Mercedes? Sí. Entonces, usted me está diciendo que todas las células pues necesitan una fuente de energía para trabajar. En este caso, cuando yo tengo exceso de glucosa, esa glucosa va a pasar en esta célula sin presencia de insulina, no necesita. ¿Por qué? Porque hay transportadores que son independientes de insulina. Y aquí tenemos el GLUT1 y el GLUT3, o sea, la glucosa va a entrar sin ayuda. Entra esa glucosa y entra al ciclo de Krebs. Y en ese momento hace, como usted bien dijo, la glucólisis y yo tengo ATP y ADP aumentado, como teníamos en la célula beta, si se acuerdan, ¿sí? Y eso hace que aquí se cierran o se abren los canales de potasio, Mercedes. Estos se van a cerrar para despolarizar la célula. O sea, pero vea, está saliendo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando hay más ATP, el potasio sale. Sí está saliendo, no se están bloqueando los canales de potasio. Aquí no hay una cruz, está saliendo el potasio. Entonces, si está saliendo el potasio, no pueden abrirse los canales de calcio. Pero va a ocurrir como ocurre en la célula alfa, que va a haber esta salida de potasio sí provoca un cambio de cargas, una despolarización, pero al mismo tiempo que sale potasio, entra ¿quién? Sodio. Si saco potasio, aquí vea otros canales, que son canales que también me están ayudando, ¿verdad?, a meter sodio, que son canales que también meten incluso glucosa, que son los CGLT. Aquí no solamente en el riñón vamos a ver CLGT, transportadores de glucosa dependientes de sodio, potasio. Entonces, aquí también está entrando. ¿Para qué? Para que haga más glucólisis, para que tenga más ATP y estos canales de potasio sí estén abiertos. Entonces, este potasio sale, el sodio entra, pero al mismo tiempo que entra sodio, abre canales ¿de qué? De calcio, dependientes de voltaje. Aquí lo tienen. Entonces, meto sodio, meto calcio y saco potasio. Entonces, como ya estoy metiendo calcio, porque me está ayudando el sodio, los dos entran y uno sale. Sodio y calcio entran. La azulita es el calcio, entra calcio. Y el potasio sale. Cuando entra sodio y cuando entra calcio, mi célula delta ya tiene calcio. Y entonces, al aumentar los niveles de calcio, eso provoca que ya en los microtúbulos, que ya en el retículo, cuando ya está la somatostatina cerca de la membrana, esta la saque por medio de la exocitosis. ¿Queda claro? Entonces, ¿quién? Y aquí tiene también en su esquema, glucagón. Glucagón va a aumentar más el segundo mensajero. Y el segundo mensajero también está ayudando a sacar canales de calcio. Este proceso, aquí no está diciendo, ¿de quién es más amiga somatostatina? ¿De glucagón o de insulina? Mercedes. De glucagón. De glucagón. Entonces, somatostatina es una hormona que va a hacer lo que le convenga. Tiene a las dos, a insulina y a glucagón como amigas, pero al que quiere más como amigo es a glucagón que a insulina. Entonces, cuando haya glucagón, la secreción de somatostatina es mayor y entonces sale la somatostatina. Pero este mecanismo es
sale potasio, entra sodio y entra calcio. ¿Queda claro? Mercedes. Sí. Y también le está ayudando otra que no habíamos visto, que es la urocortina. Esta urocortina se sintetiza junto con el glucagón, junto con la somatostatina, en la somatostatina. Entonces está ayudando también a que se secrete más somatostatina, ¿sí? Entonces, con poquito de glucosa, yo voy a aumentar, tengo que tener glucosa como fuente de energía, porque todas las células, para poder hacer sus actividades, en este caso para sintetizar y secretar y expulsar a la hormona, necesitan hacer glucólisis. Para hacer glucólisis, pues yo necesito que esa glucosa entre, y al entrar aumente estos niveles. Pero esos niveles no son tan excesivos como en el caso de la célula beta, porque recuerden, aquí en la célula beta teníamos la glucosinasa, en la célula delta tenemos la exosinasa, ¿sí? Entonces, esa con poquita ya me está aumentando una relación de ATP, pero no es lo suficiente para bloquear los canales de potasio. Entonces, estos canales de potasio van a estar abiertos para que pueda salir somatostatina, ya que al estar abiertos entra sodio y entra calcio. ¿Queda entendida cómo se lleva a cabo la secreción de somatostatina? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Mercedes? Vamos a tener que nuestra somatostatina va a actuar a casi todos los niveles del cuerpo, pero nuestros órganos blancos que vamos a tener van a ser el islote de Langerhans, duodeno y yeyuno, y la adenohipófisis. Esta va a tener múltiples funciones y principalmente todas son inhibitorias. Aquí, bueno, espero que haya pasado, les coloqué un cuadrito de las acciones biológicas de la somatostatina. Fuera de lo que es nuestro sistema nervioso central, vamos a tener que la principal función es ampliar el periodo durante el cual se asimilan los nutrientes en la sangre, pero también va a inhibir a la insulina, al glucagón, la motilidad en el estómago, en el duodeno, en la vesícula biliar. También va a disminuir la secreción del tubo digestivo, por ejemplo, como en el estómago, que va a disminuir la gastrina, la secretina. También dijimos que la retina en el aparato genitourinario va a ser inhibitoria. También vamos a disminuir la secreción de bicarbonato. También va a disminuir el flujo sanguíneo y también el transporte de agua. Esta hormona va a inhibir casi todas las acciones del cuerpo para justamente hacer esto. Que nuestro cuerpo tenga la capacidad de asimilar lo que estamos consumiendo, qué nutrientes están llegando y para dónde se deben de ir. Entonces, es su principal función de la somatostatina. Parar todo lo demás, todas las acciones que está haciendo el cuerpo por algunos minutos para que éste tenga el periodo suficiente de asimilar qué se está consumiendo y hacia dónde van a ir todos estos nutrientes. O sea, sí, como dice, donde quiera que la vean, su acción es inhibitoria. Y no nada más inhibe a nivel, principalmente a nivel de sistema digestivo. Ahí tiene todo el cuadro: vaciamiento gástrico, secreción de bicarbonato, secreción de enzimas pancreáticas, la parte exocrina principalmente, pero también inhibe la acción de otras hormonas, como es la hormona de crecimiento, como es la prolactina, hormonas digestivas, ahí tienen todo: secretina, gastrina, motilina. En el páncreas, que es donde estamos viendo ahorita, inhibe la secreción tanto de insulina como la secreción de glucagón, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a centrar cómo las inhibe. Ya entendimos que la hormona, la somatostatina, es una hormona inhibitoria, pero ¿cómo le hace, Mercedes?
¿cuál es el mecanismo de acción de la somatostatina? Nuestro mecanismo de acción de la somatostatina que vamos a tener en las células alfa y beta, para que justamente ocasione todo esto, vamos a tener que primero, vamos a tener aquí a nuestra célula. A nuestra célula delta tenemos a nuestra somatostatina. A los lados vamos a tener a nuestra célula alfa y a nuestra célula beta. Tenemos que ya una vez que se liberó nuestra somatostatina, ¿qué va a hacer? Esta se va a unir primeramente a los receptores. Vamos a tener que el receptor de somatostatina 5 va a ser responsable de la inhibición en las células beta. Este va a inhibir a la insulina. Mientras que el receptor de somatostatina 2 lo vamos a encontrar en las células alfa para inhibir el glucagón. ¿Cómo va a pasar? Vamos a tener aquí que nuestra somatostatina se une a su receptor. Esta somatostatina va a activar a las proteínas GI, que van a ser proteínas inhibitorias. Estas, al separarse la subunidad alfa, se va a la adenilatoxiclasa, disminuyendo su actividad. Por lo tanto, va a disminuir las concentraciones de AMP cíclico. Aquí lo tenemos como inhibida nuestra adenilatoxiclasa. Continúa su recorrido. Una vez que nosotros tenemos inhibidos a nuestra adenilatoxiclasa y la disminución del AMP cíclico, va a activar los canales de potasio. Estos canales de potasio, una vez activados, va a inducir la salida de potasio, pero va a bloquear a su vez a los canales de calcio para que no permita la entrada, ocasionando que la carga que tenía nuestra célula cambie, ocasionando en esta una hiperpolarización de la membrana plasmática. Esta hiperpolarización va a reducir nuestros canales de calcio, reduciendo así el calcio intracelular que teníamos. Y como si recordamos en insulina, al igual que en las demás células, es importante el aumento del calcio intracelular. ¿Por qué? Ya que si no hay un aumento en la liberación se va a ver inhibida. Al reducir también los niveles de calcio intracelular, también va a inactivar a la proteína sinasa C, inhibiendo los procesos secretores. Este va a ser el mecanismo que va a utilizar para glucagón e insulina. Como sabemos, glucagón también usa segundos mensajeros. Va a inhibir a la adenilatoxiclasa, al AMP cíclico, a la proteína sinasa. También va a bloquear a segundos mensajeros como IP3 y el diacilglicerol, inhibiendo así la secreción de las hormonas. Otra parte en la tabla que igual mencionaba es también la inhibición de células tumorales. ¿Por qué? Una función importante que tiene la somatostatina es que también inhibe la proliferación celular por medio de la proteína quinasa activada de mitógenos. Esta proteína activada, la proteína quinasa activada de mitógenos va a inhibir la proliferación celular. ¿Por qué? Porque va a inhibir factores de transcripción en diferentes células. Como vemos, las células somatostatina va a inhibir casi todo lo que nosotros conocemos de los mensajeros y también la reducción del calcio intracelular va a ser su mecanismo por el cual va a impedir que nuestra insulina y nuestro glucagón puedan salir de las células. Ahí nada más hay que agregar que la somatostatina tiene 5 receptores y ahí los tiene en la imagen. SSTR1, SSTR3, SSTR2, hasta el 5, la 3, la 4, la 5. Y como bien dijo, en la célula beta es el CR3, pero también el CRT5. Entonces, a través de estos receptores, y ahí vean en la imagen, el receptor es de tipo serpentina. Y está bien lo que dijo esta Mercedes. Recuerden que los receptores tipo serpentina están acoplados a proteínas G. Esta proteína G es inhibitoria porque aquí están viendo la adenilatoxiclasa, pero ahorita
esta proteína G, al ser inhibitoria, no permite la formación del segundo mensajero. Si no tengo segundo mensajero, la información se detiene, pero en este caso, al detenerse esta información, no va a permitir la entrada de calcio, ¿sí? Por lo tanto, en la célula beta era importante cerrar los canales de potasio. Aquí no se cierran en la célula beta. Y en la célula alfa quedan abiertos, pero no puede entrar el sodio para que meta calcio. Y entonces, tanto la célula alfa como la célula beta van a carecer de calcio y por lo tanto no van a poder secretar ya sea insulina o ya sea glucagón. Pero recuerden, el tiempo de vida media de la somatostatina es de 3 a 5 minutos. Entonces son tiempos cortos en el cual está haciendo esa inhibición. Y por tanto, puede inhibir a las dos hormonas. Aquí son células cercanas. La somatostatina forzosamente tiene que salir al medio extracelular y encontrarse con sus receptores muy cercanos en células vecinas. Es una acción parácrina que tiene, ¿sí? Es una acción en la cual está haciendo esa acción, pero también tiene una acción autócrina. Aquí la pueden ver, somatostatina también se puede inhibir ella misma. Una vez que ya inhibió a la célula beta